que ver el siguiente video, atención. Bien, estamos compartiendo estas imágenes de este concierto de Lewis Capaldi, ¿no? Y está entonando, está interpretando esta conocida canción, pero lo que llama la atención es que en un momento, mira, comienza a generar estos movimientos, ¿no? Sí. Voluntarios, incluso en un momento ya no puede cantar. Exacto. Y el público lo acompaña, ¿cierto? Se da cuenta de esta situación, entendemos, y comienza a acompañar y a corear toda la canción hasta el final. Todo el coro ya, ¿no? Porque detectan precisamente, a raíz de los movimientos que le hacía, ¿no? De los gestos, de que algo le estaba sucediendo y de inmediato todos sus seguidores comenzaron a corear la canción. ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿Qué enfermedad es esta? ¿Qué síntomas tiene? Hablamos del síndrome de Tourette. ¿Qué es el síndrome de Tourette? Estamos ya para que nos explique el neurólogo Carlos Palomino. Te damos la bienvenida, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Carlos, bienvenido. Vemos un poco de lo que sucedió a raíz de esta presentación que tuvo Lewis Capaldi. Pero para que tú lo definas, ¿qué es este síndrome? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar, Lucho, Cintia. Pues sí, esta es una enfermedad que ya tiene bastante tiempo de aparición, por así decirlo. Sería 1855, cuando el neurólogo Gilles de la Tourette, neurólogo francés, identifica estas características en los pacientes y la denomina así, enfermedad o síndrome de Tourette. Pues se caracteriza por una enfermedad neurológica que se caracteriza por la presentación de tics. Los tics vamos a entender lo que son movimientos involuntarios, repetitivos, que se presentan en forma intermitente y tienen una característica en esta entidad, es decir, puede ser como un tic motor o un tic verbal, fónico. Y en este caso estamos apreciando un tipo de tic motor, porque vamos a ver que tiene una a mover sacudida. El cuello, ¿no? Y los tics pueden ser así, como gestos, muecas, presentación como saltos, giros, parpadeos constantes. Entonces vamos a ver esta presentación ahí que tiene como viendo, mira. una pequeña sacudida de la cabeza. Vean ahí. No puede dejar de mover la cabeza hacia un lado, ¿cierto? Exacto. Y a veces se pueden acompañar también con tics verbales, es decir, como que emitir gritos, palabras, gestos, gemidos. Entonces, esta combinación de síntomas que presenta un paciente en cuyo caso no encontramos otra explicación es denominado el síndrome de Tourette. ¿Y de qué depende que pueda ser, digamos, más grave o menos? Muy bien, excelente pregunta, Lucho. Miren, lo usual que ocurre es que se diagnostiquen niños. Más o menos 6 y 11 años le da más frecuente presentación. Es por eso que en un inicio es más visto por los neuropediatras, los neuropsiquiatras, y a medida que uno crece en la adultez disminuyen los síntomas. Son muy pocos los pacientes en los cuales se siguen desarrollando los tics por arriba de los 40, 50 años. Mira, qué bueno. Suele ser controlable. ¿Desaparecen solos? Dirían que están como en remisión por mucho tiempo. En algunos casos vuelven en los 40, más allá, pero es porque en los niños ya de niños presentaron estos eventos, estos síntomas, estos tics. Recuerden que esto es diferente a una convulsión, a un evento epiléptico y estas cosas, porque a veces uno piensa por crisis y esto, entonces no, estos son tics. Imagínense, todos nosotros hemos sentido un hipo en algún momento, una sensación que no podemos controlar. Claro, hay técnicas y tratamos de hacerlo, pero ocurre en forma repentina. Algo así pasa esto. Cuando no lo puedes controlar. Tenemos otro video para compartir, a ver si lo tenemos. Han sido mucho dolor, ya que al repetir tanto estos movimientos me causa tensiones en el cuello, en las manos, como que sientes que algo va a venir y tú no puedes pararlo, tienes que hacerlo, porque si no lo haces sientes
Sí, sientes una incomodidad por... Empecé a tener un tic en la cabeza de hacer así y eso fue yendo a más. Mi madre pues me llevó al médico y ya me hicieron un montón de pruebas y me dijeron que era todo. Desde el principio uno no sabe qué es lo que le pasaba porque uno se empezaba a mover. Cuando son muy fuertes te pueden lastimar porque yo ya tengo los cartílagos del hombro lesionados por un tic que hago. Desde el principio uno no sabe qué es lo que le pasaba. Bueno, son testimonios Fuerte. de personas que padecen. Es muy importante los videos que nos muestras y ahí los pacientes justamente mencionan eso, tienen esa necesidad de querer realizarlo para sentir un alivio después. Es una característica que tienen los pacientes frente a otros tics, porque ojo, no todo tic es Tourette. Hay que tener esto en cuenta. Podemos tener tic y no necesariamente es. Claro, que te das cuenta, ¿no? A veces mueves la pierna y te dicen, oye, estás moviendo la pierna. Y ya, Sí, lo hay paran, como ¿no? espasmos. No sé si te Exacto. Sí, pasa. claro, yo también Hay a tenía algo veces así con la piernas pero como que... Ajá. con La pierna inquieta. pierna inquieta. Pero digamos, ¿esto ocurre en cualquier momento en el caso de estas personas o hay determinada situación también que puede generar que esto se active, digamos? Buena pregunta, Lucho. Sí, en especial los pacientes cuando están concentrados no se presenta allí, pero cuando están bajo una situación de estrés, emociones, pónganse en una entrevista, el entrevistador y el entrevistado está como que ansioso, es muy frecuente que se presente. Es por eso que los artistas lo presentan más, no durante el concierto, porque a veces están concentrados en lo que su tienen canción. que hacer. Exacto. Pero a veces pues pasa lo otro y se mezclan una y otra cosa y ahí es cuando se suele presentarlos. Y el más común, ¿no? Porque en este caso veíamos 3 testimonios y todos hablaban del tema del cuello y de mover la cabeza. Lo que hemos visto además en el cantante, ¿es el síntoma más común o cuáles son otros que se presentan? Por lo general son movimientos tipo parpadeos, muecas, gestos. Puede dar un salto, puede girar, puede exaltarse como un sobresalto. Hasta hay movimientos abdominales, como que simulan un hipo, por así decirlo. Entonces, es ampliamente variable. Entonces, no es una característica típica, pero sí que tengan estos tipos de tics, tanto motores como verbales. Los verbales son como que emitir palabras a veces obscenas, gestos obscenos. O prolalia se denomina al hecho de poder o de emitir una palabra obscena, un gesto de contenido sexista, sexual, de contenido bastante... Y que no lo quiere decir agresivo. la persona. Exacto, no. Porque precisamente es en la parte interna del cerebro, en la parte límbica, que es la que controla nuestras emociones, que se altera. Y entonces podría estar ahí el por qué emite estas palabras inapropiadas. ¿Y de qué depende de que esto, no sé, pues dure 5 segundos o dure 1 minuto? ¿Cuánto es el tiempo que se puede calcular eso, el tiempo en que ellos tienen esta crisis o no? Por lo general son de breves segundos. Es como que lo realiza, pasa y le pasa. Pero a veces se repite, exacto, a veces es repetitivo. Pero hay también diferentes niveles, ¿no? Mire ese video, doctor, parece mucho más avanzado, ¿no? Sí, es en estos casos en los que cuando tenemos que tener en cuenta, porque no todo paciente con síndrome de la Tourette tiene que recibir un tratamiento médico o algo. A veces es en cuando el paciente nota que el convivir diario, su trabajo, sus actividades diarias están siendo perjudicadas. O cuando incluye pues que se lastime, ¿no? Puede lastimar. Claro, exacto. Realizar un movimiento pues así no pasa nada, pero si realizamos un movimiento que implica un mayor giro, podemos lesionar nuestra columna cervical. Ahí se está golpeando ella misma. Exacto. Entonces, en ese caso sí, ahí debemos tener intervención médica. ¿Y por qué se presenta? Miren, no hay una causa específica por cual esta parte interna de nuestro cerebro que implican los ganglios basales y un circuito que se encuentra ahí se afecte. Tiene un componente algunas veces genético, pero esto también es cuando ya los 2 papás tienen el antecedente. También. Entonces, pero no es como que ¿Como vaya que en herencia. hereditario? No es como que vaya en herencia sí o sí. Entonces, no se sabe por qué, pero a veces se asocia con factores ambientales, otros trastornos que se asocian como trastornos compulsivos, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, entre otros, ¿no? Trastornos de ansiedad. Entonces, todos estos involucran y juntan y se engloban dentro del síndrome de Tourette. Y cuando, digamos, no es muy intenso, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Estos movimientos... la persona que lo padece puede realizar sus actividades diarias de forma, digamos, normal, entre comillas. De hecho que sí, de hecho que muchos de los pacientes, como ya les he dicho, es ciertamente autolimitado, no es que exista recién, ya tenía tiempo, entonces póngase que muchos de ellos, yo tenía tics de chiquito y como que era muy inquieto, pero pues, y ahora
son colegas nuestros, son amigos nuestros, o de repente cuando sale un colega que tenga un tic y como que, es el tic de siempre. Claro, a veces pasa desapercibido. Precisamente. Pero nos habló incluso de detección durante la niñez, ¿no? Sí, ¿A partir de exacto. qué edades de la niñez se ha detectado y